Buenos días. En el día de hoy trataremos el tema de números naturales, ¿de acuerdo? Vamos a hacer un repaso fundamental de todo lo que es la introducción a la aritmética. La aritmética es la ciencia que estudia todo lo que son los tipos de números naturales, números enteros, números fraccionarios, números decimales, otros temas que iremos viendo próximamente. Y hoy empezaremos con el tema más sencillito, más básico, que es muy importante para que sea fundamental en la continuidad de los nuevos conceptos que haremos, ¿vale? Lo primero de todo, los números naturales son los números que entendemos por números positivos, es decir, todos los que van a partir del 0, ¿de acuerdo?, hasta el más infinito, ¿de acuerdo? Esos números tienen un modo de representación gráfica. Por tanto, lo primero que veremos es la representación de los números naturales. Y estos números, a nivel de conjunto y subconjunto matemático, se representan con el valor n, letra n, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo representamos los números naturales? Pues a través de lo que se conoce por la recta numérica. La recta numérica no es ni más ni menos que una recta en la cual tenemos un punto central, que es el punto 0, donde se ubica el número 0, elemento neutro, y representamos todos esos valores positivos que se representan en la parte derecha, ¿de acuerdo? A la parte derecha de este valor 0 es positivo, la parte negativa del 0, la parte izquierda del 0 es la parte negativa que representarían los números enteros. Daría a otro tema. De acuerdo, estos números naturales se pueden representar gráficamente sobre esta recta, como acabo de decir. Podemos representar el 1, el 2, el 3, el 4, el 40, ¿vale? Cualquier número que sea positivo, que pertenece al conjunto n, al conjunto de números naturales. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirven estos números? Pues estos números principalmente sirven para tener un orden cronológico de menor a mayor y lógicamente haremos operaciones básicas que conocemos todos, que es la suma, resta, producto y la división. Y cómo no, una de las operaciones más conocidas y típicas que en matemáticas son las operaciones combinadas. Las operaciones combinadas son aquellas que mezclan en una misma operación estas cuatro operaciones básicas: la suma, la resta, el producto y la división, ¿vale? ¿Y para qué sirven estas operaciones combinadas? Pues sirven para tener unas aplicaciones técnicas, unas aplicaciones básicamente que es el uso de esas matemáticas, de esos números naturales, que eso sirve para resolver pues problemas, ejercicios, casos prácticos de la vida real. ¿De acuerdo? Bien, ya posicionado en el tema, vamos a hacer, como hemos dicho, un prólogo de todo lo que vamos a introducir en este tema. ¿De acuerdo? Como bien he dicho, los números naturales son aquellos números que son positivos, es decir, todos los que sean superiores a 0. Es decir, que todos los números naturales son aquellos que son positivos. ¿De acuerdo? Los números negativos no cuentan. Es decir, en este tema no vamos a introducir los números negativos. Se introduce en el próximo tema que veremos, que son los números enteros. ¿De acuerdo? El orden cronológico de estos números se puede representar a través de esta recta numérica. Como bien he dicho, son los números positivos: 0, 1, 2, 3, 30, 40, ¿de acuerdo? Todo en su medida, escala gráfica, representados en esta recta numérica. También el nombre de recta numérica es conocida como recta real también, ¿vale? ¿Por qué? Porque en esta misma recta ahora estamos representando los números positivos, que son los naturales, pero también se van a representar otro tipo de números. Posteriormente representaremos los números negativos, que son los números enteros, los números fraccionarios, los números decimales, etcétera, ¿de acuerdo? Y todo tipo de números. Por lo tanto, entendemos como recta numérica esa porción de recta, ¿de acuerdo?, donde ubicamos, en este caso, los números naturales, que son los que se nos ocupan, y estos números naturales se representan encima de esta recta. ¿De acuerdo? Bien.
El orden de ese conjunto, de números naturales, como sabemos, tenemos en todos los números un orden, ¿de acuerdo? Un orden cronológico que normalmente se ordenan de menor a mayor, ¿vale? Pero también podemos hacer un orden contrario, es decir, de mayor a menor. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo muy sencillo. Ese ejemplo nos va a dar cómo vamos a hacer un orden de menor a mayor y de mayor a menor una serie de números. Es decir, yo, por ejemplo, puedo escribir varios números, ¿de acuerdo? El 3, el 2, el 1, el 40, el 30 y el 0, ¿de acuerdo? Esos números están escritos aleatoriamente, ¿vale? Vamos a hacer un orden cronológico. Vamos a ordenarlos de menor a mayor, de menos a más. ¿Cuál es el menor? El más pequeño. El más pequeño, pues vamos a representar esta recta numérica, como acabamos de explicar. El más pequeño vemos que es el 0. Por tanto, lo vamos a poner a la parte más izquierda de esta recta numérica, porque es nuestro extremo, nuestro número límite en el extremo izquierdo. Posteriormente vemos que pasa el 1, ¿no? El siguiente sería el 1, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner el 1 al lado del 0. Posteriormente sigue el 2, el 3, ¿vale? Y después vemos números mucho más distantes de este orden, con lo cual vamos a hacer una distancia prudencial. Evidentemente esto no está dibujado a escala, pero entendemos que hay una diferencia larga entre un 3 y un 30, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que representarlos de una manera que simbológicamente podemos grafiar correctamente. Entonces aquí tendríamos el 30 y el 40, ¿no? Eso sería el orden cronológico de menor a mayor, ¿de acuerdo? De menos a más. Y esos son números naturales. Ahora, en cambio, si el ejercicio lo hacemos al contrario, podemos hacer al revés, ¿no? Que sería de mayor a menor. Imagínense que tenemos la misma recta, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos de mayor a menor. ¿El más grande cuál sería en esta secuencia? En esta secuencia tendríamos el 40, ¿no? Pues vamos a dibujar el 40 y así como antes íbamos de izquierda a derecha, de menor a mayor, ahora vamos al revés. Entonces empezamos a la derecha y vamos hacia la izquierda. Después del 40, ¿qué nos sigue? El más pequeño sería el 30, ¿no? Entonces podemos dibujar el 30 aquí y posteriormente podemos dibujar el 3 aquí, el 2 aquí, el 1 y posteriormente y finalmente tendríamos el 0, que sería nuestro punto límite extremo. ¿De acuerdo? Eso sería una manera de representar estos números naturales que acabamos de tener en esta secuencia, que es un ejemplo muy sencillo. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues mire, eso sirve para varias cosas. Primero de todo, cuando hacemos operaciones, que ahora las vamos a explicar, las operaciones nos van a dar resultados. Y tenemos que tener claro ese resultado, el orden de esa magnitud. Es decir, si estamos hablando con valores altos, grandes, o bien valores chicos, es decir, valores más pequeños. Y por tanto, el significado de esos resultados a la hora de representarlos gráficamente se usa la conocida esta recta numérica. ¿De acuerdo? Muy bien.